vamos a abordar un tema que es muy importante. Y es un tema que, la verdad, cuando nos sentamos en el instituto a decidir, bueno, cómo vamos a abordar los temas de las cátedras de familia para el año 2021, vimos que había hoy una necesidad que los padres de familia tenemos y que tiene que ver con el regreso de nuestros niños, de nuestros hijos, a las aulas de clase. Pero en el marco de la aún pandemia, en el marco de aún esta crisis global que ya nos viene afectando desde hace un año producto de la COVID-19. Entonces, pensando en ese tema, dijimos, bueno, creo que es necesario que nosotros podamos aportar de la mano de dos profesoras expertas todo el trabajo que se debe hacer y los desafíos y las preguntas que se debe plantear la familia para garantizar de alguna manera el retorno seguro de sus hijos a las aulas de clase. Por eso hoy vamos a abordar este tema desde la perspectiva no solamente de tener la confianza y saber por qué es bueno que los niños regresen al colegio, regresen al jardín infantil, incluso a los salones de clase en la vida universitaria, sino también qué implicaciones tiene eso en cuanto a bioseguridad, en cuanto a cuidados, en cuanto a compromisos que se adquieren con el colegio, con el resto de los compañeros, de los profesores en la institución educativa. Por ello hemos invitado hoy a dos profesoras expertas en el tema de educación y en el tema de familia y de la relación, el binomio familia-colegio, para que nos acompañen y con su conocimiento nos puedan dar luces y orientación al respecto. Quiero darle la bienvenida a la profesora Ana Dolores Vargas, quien es doctora en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona en la línea de innovación educativa, magíster en informática educativa, licenciada en pedagogía infantil. Además, tiene una amplia y vasta experiencia como asesora pedagógica y docente en todos los procesos relacionados con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los escenarios presenciales y virtuales para corporativos, estudiantes de pregrado, posgrado y docentes universitarios. Profesora Ana Dolores, un cordial saludo y muchísimas gracias por estar aquí en la Cátedra de Familia. Muchas gracias, Juan Camilo, por esta invitación, por supuesto, a este espacio tan especial para todos los invitados, padres de familia, directivos y profesores. Muy bien, me sorprende que usted sea una persona tan joven, tenga toda esta experiencia y estudios y me pregunto a qué horas hizo todo esto, pero menos mal lo hizo y nos está acompañando porque estoy seguro que nos va a dar mucha línea al respecto. También quiero darle la bienvenida a la profesora Aida Casadiego Ordóñez, quien es profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, es psicóloga clínica, especialista en desarrollo personal y familiar y máster en evaluación psicológica, clínica y forense. Profesora Aida, un cordial saludo y muchísimas gracias por acompañarnos en la Cátedra de Familia. Buenas tardes, Juan Camilo, Ana Dolores, pues para mí es un placer estar acompañándolos en esta tarde fría, pues con un cafecito caliente, pues para no solo dar recomendaciones, sino para hablar sobre este tema tan interesante que es el retorno de los niños y adolescentes a las aulas de clases. Muchísimas gracias, profesora Aida. Bueno, voy a arrancar con la profesora Ana Dolores. Voy a arrancar con usted, profe, por una razón fundamental. A una discusión que se ha venido dando desde que los niños dejaron de ir a las aulas de manera presencial y se implementó, algunos la denominan educación virtual, algunos incluso lo confundieron con el homeschooling, otros expertos hablan de educación remota de emergencia, en fin, los niños dejaron de ir presencialmente al colegio. Eso ha sido centro de debate en el sentido de que hay algunas implicaciones y llamémoslo, unas consecuencias de que el niño, especialmente los más pequeños, no vayan presencialmente al colegio. ¿Cuáles son esas implicaciones de no asistir y qué implicaciones trae o beneficios que vuelvan a las aulas?
Bueno, pues principalmente Juan Camilo, como lo mencionas, efectivamente ha sido todo un debate, tanto académico, pero también, sobre todo, impactando fuertemente a la familia como tal, al núcleo familiar, porque, claro, si no lo es del todo claro para el colegio, pues te imaginarás que tampoco es del todo claro para la familia. Es importante rescatar en este sentido que si bien los niños han dejado de una u otra forma de asistir a las instituciones, esto ha tenido un impacto no solamente gradual en su campo de interacción con el otro y en su campo de proceso de socialización, que es muy seguramente lo que más hemos escuchado. Pero también, por supuesto que hay experiencias de papás donde no solamente se ha visto este impacto directo sobre estos procesos, sino también sobre los procesos académicos. Parte de ello, y pues para mostrarles un pequeño ejemplo, es lo que ha pasado con algunas familias, por ejemplo, en Estados Unidos, familias que son por ejemplo, personas o familias de idioma español como tal, y los niños al dejar de asistir a la escuela americana generaron un retroceso en el proceso de aprendizaje del bilingüismo, porque en la casa hablan español, en el colegio hablan inglés y el proceso o el retroceso se generó de una manera pues bastante compleja, sobre todo para el niño. ¿Qué es lo que sucede? Esto solamente para darles un pequeño ejemplo y mostrarles un poco de que estos impactos no solamente se están dando en Colombia, se están dando en otras partes del mundo, que por supuesto las familias se preocupan por estos retrocesos que hay a nivel académico, pero también esos retrocesos que hay a nivel de la interacción que se da. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que rescatar, por supuesto, toda la labor que los profesores han intentado desarrollar buscando equiparar los mismos procesos académicos que se desarrollaban dentro del aula de clase con los procesos de formación que podían impartir de manera remota. Entonces, digamos que este tipo de procesos, el intentar hacerlo similar, digamos que generó ciertos desafíos para el profesorado. Desafíos que de una u otra manera, dependiendo de cada una de las instituciones, de las orientaciones, por supuesto, que se brindaran a los papás, se han venido generando y se han venido subsanando en los niños. Y por ahora, creería yo que hay un gran énfasis y hay un gran interés por parte de las distintas instituciones educativas en que ese proceso de enseñanza y aprendizaje que se vio afectado en ese momento, pues se superara. Ahora bien, una vez cuando el niño retorna al salón de clase, en este momento, que es la situación actual, por ejemplo en Colombia, pero que hay algunos países que no se está dando, o sea, esto dependerá del país donde nos encontremos, también nos muestra que ese retorno ha impactado en la manera como los niños interactúan, ¿no? En algún momento, por ejemplo, mi hija me decía, mami, pero es que es difícil no poder tocar al otro. Es algo complejo, es algo que nosotros como papás no dimensionamos y que finalmente sí termina por impactar propiamente el proceso que ellos desarrollan. Pero finalmente un consejo muy práctico es tomémonos el tiempo de explicarle al niño qué podría encontrar en su salón de clase. Entonces, el qué podría encontrar en su salón de clase también nos lleva como papás a preguntarnos, bueno, ¿y qué hay en el salón de clase? ¿Cómo va a ser el salón de clase de mi hijo? Es importante cuestionarse y preguntarse sobre eso para poder orientarle de la misma manera. Algunos colegios, por ejemplo, han implementado que los niños llevan las onces, pues por el tema de seguridad, en bolsitas Ziploc y que deben comerse todo, digamos, ese tipo de estrategias tan puntuales que a nosotros nos parece tan naturales porque la profesora no lo dijo, muy seguramente cuando estamos en el escenario con nuestros niños tenemos que de pronto arrodillarnos un momento con ellos y simplemente compensarlo, decirles, comentarles, vas a encontrar esto. En la medida que el niño sepa lo que encuentra, pues esos beneficios le van a ayudar y por supuesto también a nosotros como papás a estar mucho más tranquilos, ¿no? Y también dentro de esos beneficios está que
dentro de todo el proceso que ellos siguen, pues obviamente les permite de una u otra manera asumir ese nuevo proceso de enseñanza que comienzan y, por supuesto, todo ese acompañamiento que ya va de la mano, muy seguramente de una nueva profesora que no conocen, porque es que hasta eso es nuevo para ellos. Están con una nueva profesora, es una profesora que no conocen, que es la profesora que acaba de llegar y por ende, pues será así. Mi último consejo, y por supuesto para las instituciones, es puntualmente que seamos muy flexibles con los profesores porque se están adaptando a tener niños en lo remoto y en la casa. Que ¿Y es eso qué como lo que implica? estamos viviendo nosotros en la universidad también. Claro, con la diferencia que tú tienes, sí, no sé, 5 chiquitos en el salón, pero todos hablan al tiempo. Sí. Bueno, hay En, algunos en la expertos en esto que universidad todos se también. quedan calladitos. Bueno, Eso es algo muy, muy diferente. Entonces, ujú. claro, la profesora está conviviendo con la dinámica de, bueno, le voy a explicar al niño que está en la casa, pero también el que está en el salón. Y esa dinámica es muy compleja de mediar, pero para eso el rol del papá también es muy importante. A veces tener los materiales previamente preparados para que el niño los tenga allí listos nos ayuda bastante, sobre todo en edades muy tempranas, ¿sí? Que el niño no tenga la autonomía de manejar la impresora, este tipo de cosas que de pronto se nos sale de las manos y sí puede ayudar bastante. Muy bien, entonces voy a como a tomar aquí dos de los puntos que usted nos mencionó, profe, en el sentido de las implicaciones académicas, llamémoslo así, que conlleva mantenerse por fuera de esa presencialidad cuando se está habituado a la presencialidad, ¿correcto? Es decir, cuando se está habituado a esa interacción, a esa presencialidad, etcétera, de un momento a otro saltar a una virtualidad para la cual nadie estaba preparado, es que nadie estaba preparado para esto, ni el sistema educativo, ni las familias, ni las organizaciones, ni las empresas, nadie estaba preparado para esta situación, lo que lleva desde lo académico a algo que también muchos expertos y en una columna el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, decía, mire, tenemos que ser muy conscientes de que hay una generación cuyas competencias académicas de tanto del colegio como de la universidad no van a ser iguales a las anteriores porque se vieron impactadas y afectadas por toda esta situación, pero también hay un segundo punto que tiene que ver con eh, las, el impacto en las relaciones humanas, o sea, no solamente lo académico, sino en las relaciones y en la persona, la necesidad de ver al otro, la necesidad de sentir al otro, de estar en contacto al otro, que siento que de alguna manera se expresa más como en los niños más chiquitos, como que hay una necesidad mayor, los más grandecitos lo pueden manejar como con mayor resiliencia, pero esos son como los dos puntos principales que quiero retomar de lo que usted nos menciona. Y ahí es donde mi mirada se quiere dirigir a la profesora Ida Casadiego por una razón fundamental. Durante el último año hemos dicho que ojalá volvamos a la normalidad, que ya estamos cansados, que este encierro, que este virus, que el tapabocas me quemó por aquí, que no me sale, que esto, que aquello. Queremos volver a la normalidad. Y cuando el sistema educativo en nuestro país logra volver a la normalidad, bueno, medianamente a la normalidad, pues resulta que surgen toda una serie de temores y de dudas y de sustos por parte de los padres de familia con el retorno o el posible retorno de sus hijos a las aulas de clase. A tal punto que los colegios, cuando han levantado la información de qué familia va a enviar a sus hijos, pues menos del 30-25% dice yo los voy a enviar. ¿Cuáles son esos principales temores y cuáles serían esas recomendaciones que usted, como experta en temas de familia, nos puede ofrecer a los padres de familia en el sentido de mantener la calma, ¿cierto? No entrar en un conflicto con el colegio ni una especie de fiscalía de que haya antibacterial cada 200 metros y que este retorno gradual sea lo más seguro, pero lo más tranquilo posible. Sí, Juan Camilo, pues mira que es bien interesante algo que nos comentaba una persona allí en el chat, y es que precisamente muchas veces los adultos creemos que los niños no
son capaces de seguir aquellas normas que se les brindan fuera del hogar, ¿no es cierto? Pero nos hemos dado cuenta por la experiencia de muchos de nosotros con nuestros familiares o con nuestros propios hijos, que cuando ellos han retornado a las aulas, son precisamente los que llegan asumiendo unas conductas de autocuidado que son bastante importantes. Por ejemplo, la semana pasada hablaba con mi hermano y me decía, mira, José María, que es su hijo de 4 años, llega diciendo todas las tardes a la casa, mami, hay que lavarnos las manos porque hay virus. Conducta que probablemente en casa no había sido tan reforzada porque vivíamos, pues, como tú mismo lo mencionabas, en un espacio seguro donde todos, ninguno estaba saliendo y no nos veíamos enfrentados como a esta realidad de hacer ver la importancia del autocuidado. Creo que los temores y la ansiedad, pues a lo desconocido, es algo que se ha venido presentando a lo largo de todo este tiempo, porque precisamente no, digamos que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Veníamos viviendo una normalidad en donde todos estábamos acostumbrados a salir, a tener ese acercamiento físico con las demás personas. Quizás pues nunca habíamos tenido tanta precaución con el lavado de manos o con el uso de un tapabocas, porque siempre lo veíamos como en casos aislados, pues para no contagiar a alguien, ¿no es cierto? Pero precisamente, pues como es algo desconocido, es normal que enfrentemos dos grandes emociones o sentimientos que se pueden ir arraigando con el paso del tiempo. Una es el miedo, la incertidumbre, y otra que podríamos llamar es la ansiedad. Entonces, cuando estamos enfrentados a este miedo o a esta incertidumbre, a lo que no podemos tener control, por ejemplo, en el regreso a las aulas de clase, creo que el mayor temor de los padres de familia es que nuestros hijos no sigan esas normas estipuladas de autocuidado que lo pueden llegar a poner en riesgo a él y sobre todo pues a los demás miembros de la familia. Considero que esa es una de las más grandes preocupaciones que se pueden estar presentando en este momento. Pero pues digamos que yo creo que eso que tú mencionabas hace un momento acerca de la resiliencia es bastante importante, porque si nos ponemos a pensar, la resiliencia es una habilidad que se va aprendiendo a lo largo del tiempo y que se va desarrollando desde la primera infancia. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a cómo afrontar las situaciones, pues ellos en primer lugar están mirando nuestro ejemplo. Es decir, ellos están fijando los ojos en nosotros y están mirando cuál es nuestra conducta. Si ven a un papá o a una mamá obsesionado por el aseo, obsesionado por la limpieza, angustiado cada vez que llega a un mercado o un domicilio, desinfectando todo por el miedo al contagio, pues claramente esa ansiedad y ese miedo y ese temor lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Pero en cambio, si nosotros tratamos de hacerle ver los beneficios que ha traído toda esta condición para nuestra familia, el poder aprovechar el tiempo que hemos disfrutado estando en familia, el saber que si nos protegemos, si nos cuidamos, podemos tener una menor probabilidad de un contagio o de una enfermedad, pues creo que allí les estamos dando muchas herramientas para que ellos sepan manejar esta situación con mucha tranquilidad. Entonces, claro, existe el miedo y el temor de que ellos no acaten las normas, pero creo que es algo que desde casa podemos trabajar. Debemos reconocer, y creo que Ana Dolores también lo mencionaba hace un momento, el gran esfuerzo que han hecho todas las instituciones educativas por darnos a los padres de familia entornos que sean seguros, que cumplan con las normas de bioseguridad. Creo que ha sido un gran trabajo que ha hecho el gobierno nacional por garantizar, no solo en la educación privada, sino en la pública, que se cumplan con estos protocolos para el regreso seguro a las aulas. Desde entidades como la UNESCO, como otras organizaciones, han sacado unos planes de desarrollo que pues nos invitan a generar estas pautas de autocuidado que nos van a garantizar un retorno seguro a las aulas. Entonces creo que desde casa nosotros podemos brindar muchas herramientas a nuestros hijos para que ellos implementen acciones de autocuidado que nos hagan sentir seguros, no solo a nosotros, sino a ellos.
porque es importante el aire libre, porque es importante, como decía Ana Dolores, la socialización, pero también es importante que se reactiven actividades del deporte que ellos desarrollaban en los colegios, que son muy importantes para su desarrollo integral. Muy bien, ahí hay un tema, y es un tema que hemos trabajado en anteriores cátedras, y es un tema que es de estudio frecuente en el Instituto de la Familia, que es el tema de la resiliencia, porque también mucho se ha hablado, profesora Aida, de, bueno, este tiempo que nos ha dejado, ¿no? Algo nos tuvo que haber dejado, ¿cierto? Algo que se pudo haber desarrollado a partir de toda esta situación en casa y que puede aplicarse en los entornos no solo académicos, educativos y laborales, sino todos los aspectos de nuestra vida. Antes de lanzarle, digamos, la pregunta, porque yo quiero centrarme en el tema de la resiliencia, invitando también a las personas que nos siguen esta transmisión, pues que lancen sus preguntas en el chat de YouTube de Unisabana Medios, y saludar a toda la gente de Neiva, Villavicencio, Cali, Girardot, Zipaquirá, Bogotá, en fin, quienes nos están acompañando hoy, y los invito a que hagan todas las preguntas que quieran, que aquí se las voy a transmitir a las profesoras. Profesora Ida, el tema de la resiliencia, es decir, y aquí el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, que en los primeros meses de cuarentena compraba las 12 bolsas de leche y lavaba una por una y las ponía a escurrir y hacía una cantidad de cosas que hoy día la misma ciencia ha demostrado que no es necesario, que no es útil, pero que ya nos quedó a muchos como un hábito, digamos, de higiene y este tipo de cosas. Este tema de la resiliencia, esto de saber afrontar una situación para la cual no estábamos preparados, no esperábamos, había también muchísima desinformación al respecto. Las noticias que recibíamos a diario era la cantidad de contagios y de muertes, con eso abrían todos los medios desde las 5 de la mañana y cerraban a las 11 de la noche. Y claro, ese temor también se puede haber trasladado hacia los niños, ¿no? En el sentido de que algo malo va a pasar, etcétera. Y obviamente el temor de regresar al aula no solamente puede llegar a ser un temor de nosotros los padres de familia, sino incluso de los mismos niños, de no querer salir de su casa porque tienen miedo a contagiarse o contagiar a otros o traer el virus a su casa. Esto de la resiliencia, ¿cómo puede pasar del escenario de la casa al escenario de su aula de clase, del nuevo contacto con sus compañeros y con sus profesores? Bueno, como ya lo mencionábamos, pues mira, la resiliencia es una habilidad, Juan Camilo, que se puede ir desarrollando. Entonces creo que es muy importante hacerle, digamos, como mención, si hay docentes aquí presentes, pues qué bueno que nos acompañen en esta tarde, porque debemos conocer cuáles son aquellas dimensiones que se pueden trabajar desde el aula de clase. Entonces yo diría que, en primer lugar, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. ¿En qué sentido? Esa es una dimensión que le aporta a los niños seguridad. Claro, estábamos acostumbrados quizás a la antigua normalidad, en donde los niños podían compartir los chitos, compartían el bombón, compartían la plastilina. Los chitos ya es como, ya ahora comparten solo los Doritos. Bueno, en nuestra época compartían los chitos. Y los Chokis, sí. Y los Chokis. Pero claro, están acostumbrados a esa relación muy cercana y sobre todo cuando son niños muy pequeños. Entonces, pues como docentes debemos fortalecer las relaciones, pues claro, evitando el contacto físico, pues por el riesgo que esto trae, pero creo que las podemos fortalecer de una manera diferente, ¿no? Podemos ejercer, digamos, ejercicios dentro del aula de clase que le permitan a ellos tener una cercanía sin necesidad del contacto, ¿no? Una mirada, una venia, un gesto, una sonrisa, porque es impresionante ver cómo los niños se dan cuenta. Pues mi hijo es un niño que nació en plena pandemia y mi hijo ya sabe identificar a una persona cuando le sonríe con tapabocas. A mí me impresiona esto, ¿no? Porque él ve estas comisuras de los ojos y él sabe que le están sonriendo y sonríe cuando una persona con tapabocas le sonríe. Entonces sabemos que existen expresiones que nos hacen fortalecer esta dimensión de las relaciones
basada en la resiliencia. Otro aspecto que se puede trabajar desde el aula, o otras dimensiones que se pueden trabajar desde el aula de clase que generan resiliencia, es la creatividad y el humor. Podemos, digamos, fomentar la pintura, el canto, el baile, el humor, nosotros aprender también a reírnos de toda esta situación. Creo que es una manera de enseñarle a nuestros hijos y pues, a nuestros alumnos que a pesar de las dificultades y de las adversidades que nos trajo esta pandemia, que probablemente a muchos nos ha tocado perder seres queridos, pues todavía hay esperanza y todavía confiamos en que pronto podamos volver pues a lo que llamábamos normalidad, ¿no? Que a la larga yo siempre me he cuestionado un poco este término porque esta es una situación diferente, pero no es anormal. Entonces creo que trabajando estas tres ya tendríamos muchísima tarea para desarrollar en el aula de clase. Otros serían como la independencia en el sentido en que nosotros podemos darle a los niños seguridad y confianza para desempeñarse bien en el aula, en el colegio, en la institución. Creo que con estas cuatro tendríamos bastante trabajo, Juan Camilo. Perfecto, profesora Aida. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos varias preguntas y además pues tenemos unos videos que vamos a presentar más adelantico con algunos testimonios. Pero antes, y ya se nos fue casi media hora, quiero volver con la profesora Ana Dolores, porque, claro, la profesora Aida nos hablaba de una serie de actividades, de una serie de, llamémoslo, de competencias blandas que se desarrollan o se han podido desarrollar y que se pueden aplicar y extender y utilizar muy bien con este retorno a las aulas. Pero centrándonos, profesora, en la primera infancia, en los más pequeños, ¿qué aspectos se deben tener o qué aspectos son claves para ese regreso a las clases? Cuando hablamos de los más pequeños de casa, que tal vez son con los que más temor nos puede llegar a dar, aunque científicamente la probabilidad de contagio es mucho menor en ellos, pero pues obviamente hay un sentimiento de protección, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Con ellos, ¿qué debemos trabajar específicamente? Bueno, específicamente es la comunicación. Eso es supremamente clave. Es un elemento muy puntual y como bien lo mencionaba la profesora Ida y algunos a través del chat en YouTube que estaba mirando hace un instante también lo mencionaban, precisamente el permitir y el dar esos espacios para que los niños se les explique puntualmente cuáles van a ser esos aspectos que ellos deben tener en cuenta, pues son elementos que realmente son importantes. Para ellos es muy natural, por ejemplo, el lápiz si lo compartimos y el color, porque no tengo el rojo, pero Juanito lo tiene. Era muy natural y era una actividad que los niños lo tenían como algo muy sencillo, pero es algo que hay que explicarles a ellos. La importancia de que una actividad tan pequeñita, pues obviamente puede ser transmisible de una u otra manera. Otro de los elementos que debemos intentar y por supuesto tener en cuenta es, Juan Camilo, normalmente cuando enviamos a los niños al colegio, creo que nosotros como papás tenemos más susto que ellos, precisamente por lo que mencionabas. Nuestro protector se despierta en ellos y lo que hacemos es, bueno, te coloco máscara, te coloco tapabocas, te coloco guantes, o sea, ¿qué te coloco? Pero jamás le preguntamos al niño, ¿qué te quieres colocar también? Y es importante preguntarle. En algún momento, puntualmente con una mamita, ella me decía, yo le pregunté a mi hija y mi hija dijo, no, yo no quiero usar careta. Dijo, y llevábamos 15 días y todos los días la obligaba a llevar la careta. Y no sabía por qué estaba tan indispuesta. Y resulta que no estaba indispuesta por ir al colegio, sino porque tenía la careta. Entonces, claro, aunque le habían explicado la importancia de tenerla y demás, finalmente, pues como tú lo dices, Juan Camilo, los papás terminaron cediendo al ejercicio de, bueno, con el tapabocas creo que es suficiente. Y ya la careta, pues no fue más al colegio. Estos son algunos de los elementos
solo para mostrarles que la comunicación es fundamental con nuestros hijos, con los más pequeñitos. Pero también, por supuesto, es importante como papás que tengamos muy presente las dinámicas propias desde que ellos llegan hasta que ellos salen. Porque normalmente, digamos que como papás somos un poquito imprudentes porque queremos entrar al colegio. Bueno, pues es que no se puede entrar al colegio. Hay ciertas políticas. Uno quisiera poder entrar al colegio. Bueno, son cosas que suelen pasarnos, pero son esos elementos que son claves, sobre todo para los pequeñitos que pues están yendo al colegio. Pero si estamos hablando del pequeñito que está en su casa, ¿cierto? Que está en el computador, también es bueno tener presente precisamente los tiempos que él está en el computador. Esos tiempos a veces suelen ser muy largos, ¿sí? Y lo digo porque lo vivo. Mi hija tiene 6 horas de clase al día y solo un descanso. O sea, solo estoy dando un pequeño ejemplo. Pero sé que esto le pasa a muchos papás. Y tiene 6 años, comencemos por ahí. Es muy pequeño. Entonces, claro, son 6 horas frente a una pantalla. Entonces también cuando los tenemos de manera remota hay que intentar esos espaciecitos, así sean cortos, de 1 o 2 minutos, que ellos se paren, se ríen, saltan, den una vuelta, vuelvan. Eso también los ayuda a que se despejen un poco mientras pasan de una clase a la otra. Bien, y son algunos de esos elementos que aunque uno intentaría que ellos tomaran, digamos, la rutina completa cuando estamos hablando de niños tan pequeños, pues esto es muy complejo. Y lo otro también que es importante, por supuesto, es brindarles un acompañamiento en la medida de lo posible, porque pues muchos de los papitos de pronto estarán trabajando, pero a veces tenemos que abrir ese don de la ubicuidad y tenemos un oído en la reunión y otro oído en la clase de nuestros hijos. Entonces, a veces el niño se pierde en clase, entonces vamos desarrollando ese segundo oído que nos ayuda a ubicar y poder también ayudarles para que se ubiquen. También, por supuesto, preguntar. Jamás es pecado preguntar. Es muy bueno preguntar, es mejor pecar por preguntar mucho y preguntarle al profesor, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un punto donde el niño no entendió y eso también es importante, sobre todo para los niños que están en remoto. Es fundamental que estemos preguntando. Muy bien, un oído en el trabajo, un oído en la clase de los niños y el cuerpo en la cocina preparando el almuerzo. Esto ha sido para todos toda una aventura. Tenemos hay varios comentarios. Una de las personas que está participando en la cátedra pues nos pregunta un poco de las medidas de bioseguridad y cómo transmitir ese mensaje a nuestros hijos de no estar con mucha gente, pero si va al colegio va a estar con 15 personas. Bueno, yo digamos que ahí diría, claro, no son 15 personas reunidas así, sino 15 personas que tienen que estar distribuidas y que tienen que mantener un distanciamiento, porque evidentemente estar en clase pues implica estar y compartir con otras personas. Hay una pregunta también de Milce Niño, a quien saludo especialmente, gracias. Ya ahorita la voy a transmitir a la profesora Ida, porque quiero ir con uno de los videos que tenemos de uno de los colegios que viene trabajando todo este tema del regreso seguro a las aulas. Y quiero mandar ahorita este video aprovechando el comentario de Liliana Parra, que nos habla del Liceo Latinoamericano, en donde hablan de la seguridad, de hablar y que los niños permanecen con distanciamiento, pero especialmente recalca ella es lo felices que están de ver a sus compañeros, que incluso ahora se animan a pasar al tablero, a escribir algo y a participar en la clase, cosa que antes no hacían. Hoy día quieren como participar más. Muchísimas gracias, señora Liliana, por compartirnos la experiencia del colegio, del Liceo Latinoamericano. Y esto me sirve a mí de excusa perfecta para que veamos un video en donde el rector del Colegio María Auxiliadora nos cuenta muy brevemente qué está haciendo el colegio para el retorno seguro a clase de los niños. Veamos el video, por favor. En el 2021, nosotros obtuvimos por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación el sello de sitio seguro.
aunque esto no es garantía para los padres de familia de que los niños no vayan a obtener ningún contagio, porque la única garantía para esto es el autocuidado. Y de eso hemos sido muy conscientes al decirle a nuestros niños que de ellos mismos depende el evitar cualquier contagio. Básicamente con 3 normas: el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos constante. Nuestros estudiantes, en la primera semana que estuvieron en el aula, fueron capacitados sobre las diferentes normas de bioseguridad establecidas en el colegio. Se les dio una explicación de toda la señalización y en sí los preparamos para lo que íbamos a iniciar en ese momento. Muy bien, en el video, digamos, nos queda claro, digamos, el trabajo que vienen desarrollando, y esto me permite a mí, profesora Aida, lanzarle una pregunta que nos hace la señora Emilce Niño sobre algo que también es una realidad. Pregunta la señora Emilce: ¿cómo hacer para disminuir el miedo de los niños a salir de casa? Nos hemos centrado en que el miedo puede estar en nosotros, ¿correcto? Los padres. Pero resulta, y lo plantea muy bien la señora Emilce, pero también los niños pueden tener miedo. Yo puedo tener como padre toda la voluntad de enviarlo al colegio, me parece que es bueno, que hay todas las medidas de bioseguridad, que es útil para él, beneficioso, pero no quiere salir. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo manejar ese tema también? Bueno, Juan Camilo, pues como ya lo mencionaba antes, precisamente el miedo pues es una de las conductas que más fácil se aprende, ¿no es cierto? Y creo que pues los niños en esta situación pues digamos que han estado bombardeados de mucha información. Y creo que nosotros como padres de familia hemos sido como, digamos, como los que hemos propiciado que ellos tengan esta mayor información acerca de lo que sucede y pues también lo escuchan, o muchos de nuestros hijos lo ven en las redes sociales o en el Infórmate que sale todas las tardes a las 6 de la tarde por parte del presidente, este informe general de cómo va la pandemia. Entonces yo en primer lugar optaría, uno, por evitar la información que no sea necesaria. ¿Sí? Nosotros como adultos debemos procurar que nuestros hijos no tengan información que no es necesaria para su edad. Claro, yo a un niño de 4 años es muy difícil que le pida que entienda qué es una pandemia, qué es una enfermedad, qué es el virus. Claro, cuando ellos dicen hay virus, pues ¿por qué lo saben o de dónde lo sacan? Pues de boca de nosotros los adultos. Entonces creo que es necesario no brindarles información que no sea necesaria para su edad, brindarles conductas de autocuidado, pero creo que el miedo se contrarresta con una virtud que es muy importante, que es la confianza. Y la confianza es una virtud que, digamos, nuestros hijos pueden desarrollar a partir de la confianza y la seguridad que nosotros tengamos como padres de familia. Claro, si el niño ve que yo me pongo el guante, la careta, el tapabocas, las gafas, el antifluido y polainas para salir de la casa, pues creo que para él es muy difícil entender que no debe tener miedo. Si me ve a mí como un extraterrestre cada vez que voy a salir de casa. Pero si yo normalizo un poco, claro, teniendo las medidas de bioseguridad, enseñándole que pues ahora no puedo abrazar a todas las personas que vea en la calle como lo hacía antes cuando nos encontrábamos con alguien conocido, pero sí le puedo enseñar a que dé un puñito o un codo para saludar, pues el niño va a entender que estamos viviendo algo nuevo, pero no va a desarrollar un temor o un miedo para salir de su casa. Creo que estas conductas de miedo, digamos que pueden ser, entre comillas, un poco aprendidas por toda la circunstancia que estamos viviendo o por esa información excesiva a la cual el niño ha estado expuesto. Entonces, en primer lugar, brindaría la recomendación de tenerlos, entre comillas, un poco aislados de tanta información que no sea útil y necesaria para su edad. Y en segundo, generar espacios y contextos donde él pueda sentirse confiado, ¿sí? Si vamos a salir a un parque, pues en un parque es un espacio abierto,
donde hay un mínimo riesgo, entonces que él empiece a tener contacto con estos contextos o estos espacios en donde él se pueda sentir seguro y nosotros como padres de familia también, pues él va a ir generando confianza y seguridad para que poco a poco se vaya quitando el miedo, ¿no? Y pues obviamente es decirles y es darles la tranquilidad de que nosotros como padres de familia, digamos que estamos al tanto de su cuidado y que no va a pasar nada malo si nosotros podemos cuidar de él. Creo que esto sería como factores importantes para trabajar desde casa. Perfecto, el tema de la información me uno como a esa causa, esa noble causa de no es esconderles lo que está sucediendo, sino saber cómo se les comunica lo que está sucediendo y cómo se está manejando la situación desde la casa. Porque este tema de la comunicación y el manejo que se le viene dando o se le dio en los últimos meses, pues llevó a que la misma Organización Mundial de la Salud dijera que además de la pandemia, estamos sufriendo la infodemia. Es decir, una pandemia de comunicación y de información que en muchísimos casos pues generaba más traumatismo y mayor miedo y temores ante una situación que de por sí ya generaba incertidumbre, pero que además se veía un poco como exacerbada pues por toda esta información que nos llegaba. También aquí en los comentarios que vamos recibiendo en el chat de YouTube, pues alguien también nos habla y eso es una realidad, se queja un poco, por ejemplo, del tema en los colegios públicos, pues las dificultades que hay en algunos colegios públicos para cumplir con el tema de los protocolos de bioseguridad y este tipo de cosas que hacen obviamente mucho más complejo el tema. También nos pregunta, alguien afirma si esa preguntadera al niño de cómo estás, cómo te sientes, no va a disminuir su autoestima, pues yo creería que no. Lo que va es a ayudarnos a verificar que tenga como clara el manejo que debe darle a su bioseguridad, a su cuidado y al cuidado de sus compañeros en el aula. Bueno, antes de continuar, vamos a ver un nuevo video. En este caso, nos va a acompañar el padre Alberto Haddad, rector del Colegio San José aquí en Cajicá, en Cundinamarca, quien también nos va a contar un poco cómo ha sido y cuál ha sido la experiencia de esa institución frente al retorno de los niños al colegio. Veamos el video, por favor. La experiencia de la presencialidad en el Colegio San José ha sido muy positiva. Pienso que el que los niños hayan tenido que pasar casi un año en sus casas estudiando a la distancia es algo que afecta profundamente su estado emocional y también la calidad de los aprendizajes. Nosotros, desde el momento que pudimos regresar a las aulas, lo hicimos y realmente ha sido una experiencia de alegría, de poder crecer en lo que significa tener una comunidad unida en torno a un mismo ideal. Hemos buscado al mismo tiempo que aquellos niños que no pueden regresar por diferentes motivos se sientan incluidos dentro de nuestra comunidad. Ese tal vez ha sido el mayor reto, el hecho de tener una educación híbrida donde tenemos estudiantes en el aula y también en la casa, pero con mucho esfuerzo, dedicación, con una buena preparación lo hemos logrado. Resalto de nuestra comunidad, algo que le hemos llamado desde la inspiración del Evangelio y de las palabras del Papa Francisco en el mensaje Urbi et Orbi del año pasado, estar en la misma barca. Hemos buscado navegar en estos tiempos difíciles en la barca de Jesús, con Él como nuestro capitán, y realmente creo que lo hemos logrado y vamos a seguir adelante. Muy bien, en este caso del video que acabamos de ver, además de las palabras que habla el rector, pues atrás pues también vemos la escena y vemos a los niños compartiendo, jugando, a sus profesores, que es algo que creo, no sé si la profesora Ana Dolores y la profesora Aida compartan conmigo, pero era algo que anhelábamos de alguna manera, ¿no? No con el sentido de que que nos deshacíamos de nuestros hijos, porque es que esa es una interpretación que a algunos les ha dado, que el afán que teníamos los padres de familia era deshacernos de nuestros hijos. No,
era porque anhelábamos verlos en actividad, anhelábamos verlos con sus compañeros, con sus profesores, jugando, y porque la profesora Ana nos hizo caer en la cuenta hace unos minutos el tiempo de exposición que están teniendo los niños frente a la pantalla por el tema del colegio, y además pues terminaban el colegio y ¿qué los poníamos a hacer? Porque además teníamos que seguir trabajando, pues vea una película, juegue algo en el Xbox, o sea, intentábamos utilizar estas niñeras y estos biberones digitales para mantenerlos ocupados mientras lográbamos sortear nuestras actividades laborales, y, eh, y es bueno verlos otra vez jugando, es bueno otra vez verlos en esa actividad. En ese orden de ideas, profesora Ana Dolores, en este punto uno podría llegar a decir, hombre, es buena la virtualidad, es buena la educación bajo un sistema de pantallas, y me parece que tampoco hay que darle, digamos, como tan duro al tema, ¿no? O sea, creo que acá también hay unas ventajas enormes, facilita muchas cosas que sería bueno que las tuviéramos en cuenta, como para que sepamos que no es que hay que descartar, y que posiblemente en los próximos meses o incluso en algunos par de años, a lo mejor la modalidad pueda seguir siendo híbrida mientras vamos recuperando, digamos, gradualmente eso que a la profesora Ida no le gusta, la normalidad, sino la cotidianidad a la cual estábamos acostumbrados. Entonces, de lo virtual, ¿qué podríamos rescatar? De esto que vivieron los niños en educación virtual, ¿qué podríamos rescatar? Bueno, Juan Camilo, lo primero es tener en cuenta que lo que vivieron los niños fueron unas sesiones, como bien lo decías en algún comienzo, remotas, ¿no? No virtuales, no 100% virtuales. Normalmente cuando estamos hablando de que es un proceso 100% virtual, estamos hablando que tiene características donde los niños, por ejemplo, pudieran hacer las actividades por sí solos. Y eso fue algo que realmente no se logró. O sea, lo que hicieron fue unas sesiones muy orientadas de la mano de sus profesores para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien en los grados más pequeños se generan bastantes dificultades, y hablemos de los grados más pequeños, estoy hablando jardín, transición, bien, son, digamos que de los grados más complejos. Uno, porque los niños están iniciando el proceso de lectoescritura, y de lectura y escritura, y claro, esto generó de una u otra manera que ese tipo de procesos, por ejemplo, se viera permeado por el uso de esta tecnología. Cabe anotar, y no sé si de pronto dentro de los padres de familia que nos acompañan alguno se dio cuenta que sus hijos desarrollaron mayor autonomía en el uso del computador, que eso es algo realmente llamativo. Normalmente, pues antes nosotros tomábamos todo un curso de cómo usar el computador, entonces prenda el computador, mueva la tecla, y los niños no tuvieron tiempo para hacer el curso. Los niños tuvieron que empezar a hacer uso del computador, y en ese ejercicio, bien, se empezaron a generar ciertas dinámicas de autonomía con respecto al uso del computador y con respecto al uso propiamente de los espacios donde ellos van a ingresar. Entonces ellos ya identifican: por aquí ingreso a la clase, aquí tengo la clase que yo voy a tomar, ¿sí? Pero muy seguramente dentro de ese mismo escenario, como bien lo mencionabas, Juan Camilo, y bueno, varios autores lo reconocen así, por supuesto, y es que la cantidad de tiempo que estamos expuestos a la pantalla, pues obviamente también tiene unas repercusiones a nivel de salud, ¿no? Y pues obviamente a otros niveles que también tienen ciertas afectaciones. Y claro, nosotros también tenemos que cuidar parte de esos ejercicios que hacen parte de esa ergonomía, ¿sí? De esa ergonomía digital que finalmente pues no estamos formados para ello. Es decir, ni nosotros ni el niño. Entonces, ¿cómo me siento bien? Oye, ¿será que si cruzo la pierna, si estoy bien sentada? No sé. O sea, son esas cositas que tenemos que ir ayudando a nuestros niños en esos ambientes. Pero cabe anotar, Juan Camilo, que este escenario remoto abrió la puerta a que la educación
tomara una fuerza en su don de ubicuidad. Y eso es importante, ¿no? Cabe anotar que ahora, si yo quisiera matricular a mi hija en un colegio en el extranjero, pues ahora lo puedo hacer porque es que ya muchas de las instituciones son mucho más conscientes de esas dinámicas y de que el niño puede estar en otro país, pero puede estar tomando clases en un colegio que no necesariamente esté en el territorio nacional. Entonces, claro, son esas dinámicas que muy seguramente han empezado a cambiar y que han denotado precisamente la importancia de la virtualidad. No queriendo con esto decir que los procesos, digamos, de estos escenarios remotos estén volcados únicamente a que el niño tenga que escuchar las instrucciones del profesor y va desarrollando las instrucciones del profesor, sino que también, si queremos ya luego a futuro, como bien lo mencionabas, consolidar mucho más ese proceso virtual, pues van a implicar unos momentos y toda una estructura general. Hay algunos colegios, por ejemplo, que ya venían implementando los libros totalmente digitales, ¿sí? Desde edades muy pequeñas. Entonces, claro, eso permitió de una u otra forma que las dinámicas de las actividades que los niños desarrollaban, pues ya estaban en plataformas y ayudó a que ese ejercicio se desarrollara de pronto un poco con más agilidad que en algunas otras instituciones. Pero por supuesto, es importante aclarar que cuando estamos en esos ambientes remotos, pues sí necesitan, sobre todo en las edades más pequeñas, un acompañamiento de una persona que les permita orientarse. Ya con los niños más grandes, pues las dinámicas cambian, por supuesto ellos tienen unos niveles de autonomía pues que son mucho más altos y que les permiten moverse por estos escenarios más fácil. Y por supuesto, Juan Camilo, hay algo importantísimo que tú aclarabas y es precisamente el acceso a la información. Cuando nuestros hijos están dentro de la clase, a veces terminan viendo el video de YouTube y uno dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Ay, estoy viendo este muñequito que pasó acá. O sea, se distraen con mucha facilidad. Pues si le pasa a uno. También, si le pasa a uno, sí. También porque pues obviamente es natural, pero es importante estar acompañando y saber si lo que yo estoy escuchando con ese oído que tengo allá secundario, que estoy escuchando a la profesora, quiere decir que realmente mi hijo está en clase o está en alguna otra actividad adicional que le permite, por supuesto, el tener acceso al computador completamente. Perfecto, aunque quiero como aclarar que cuando dije que si le pasa a uno, a mí me pasa, pero fuera del horario laboral. Entonces, como para dejar constancia en este programa. Entonces, hay dos comentarios que nos están haciendo aquí. Wilmar Perdomo nos habla, y un saludo a Wilmar, ha hecho varios aportes en el chat, que claro, y nos hace caer en la cuenta Wilmar también que el tema hay que mirarlo también del contexto de la familia, porque pueden haber mucha digamos, voluntad y deseo de que el niño pueda regresar al colegio, pero si los padres trabajan en el sector de la salud y especialmente en primera línea de contacto con el COVID, pues el tema obviamente se hace complicado, mucho más complicado, y de una responsabilidad enorme. Entonces, él tiene razón cuando dice hay padres de familia que trabajan en el área de la salud y su trabajo les exige pues tener todos los protocolos de bioseguridad y casi que incluso en la misma casa, ¿no? Por cuidado de su propia familia. Entonces, claro, ahí es súper entendible que no quieran enviar a su hijo al colegio por un tema no solamente de cuidado de ellos, sino pensando en los demás, ¿no? Que es de una generosidad y de una apertura impresionante. También nos comentan el tema de la virtualidad y el tema de la educación bajo plataformas virtuales, pues todavía genera, digamos, nos puede generar dudas, algún tipo de preguntas. Pues claro, alguien también nos menciona, lo que pasa es que no me queda claro el usuario, dice, imagínense enseñar a escribir solo en la virtualidad, es ver el producto final sin su ejecución, y habla también de la escala de calificación o de evaluación, porque es igual en lo presencial y en lo virtual, y esos son, yo creo que son temas que si hubiera más tiempo para manejar esto, obviamente se tendría que llegar a todo un análisis y una reflexión de lo que es la evaluación.
Sandra Madrigal nos habla esos espacios virtuales y el oído en las clases dejaron en evidencia también la falta de compromiso de algunos de los padres de los compañeros de nuestros hijos. Y se pregunta a ella si podemos estar seguros de que todos los padres están comprometidos con un regreso seguro. Yo le respondo a Sandra que lastimosamente no todos los padres están comprometidos. Está el caso de un colegio en la ciudad de Barranquilla, esto fue noticia en los medios de comunicación, que a los 3 días de haber retornado le tocó cancelar el retorno porque los padres de familia o no estaban llenando la aplicación diaria del reporte de salud de sus hijos o la llenaban el día anterior. Entonces, pues el colegio tomó la decisión de decir, bueno, aquí ustedes no están colaborando, pues yo no voy a poner en riesgo a la comunidad educativa. También Marta Isabel Rodríguez dice cómo manejar en este sentido el creciente interés por el uso de los videojuegos. Bueno, esto nos va a dar para un programa, doña Marta, en el sentido de cómo generar una dieta digital cuando hoy lo digital está marcando la línea, desde la educación, lo laboral, las relaciones personales, familiares. Entonces creo que eso valdría la pena que lo miremos en una cátedra de familia de cómo lograr generar una dieta sana de plataformas y de dispositivos digitales. Estamos a punto varios de los comentarios era de la señora Magda Trujillo desde Medellín, creo. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus aportes que enriquecen el diálogo que aquí estamos llevando. Bueno, se nos está acabando el tiempo y quiero cerrar con la profesora Aida para que nos dé también unos tips, llamémoslo así, nosotros lo mencionamos tips IFA, unos tips IFA del cuidado que debemos tener en casa, en familia, para un retorno seguro de los niños a las aulas. Bueno, Juan Camilo, pues ya para cerrar, pues digamos que aquí lo importante es, pues quiero mencionar un aspecto que mencionó Ana Dolores, y es la comunicación en familia. Quizás muchos padres de familia tenemos hoy la necesidad de que nuestros hijos retornen a las aulas precisamente porque nosotros también ya estamos retornando físicamente a nuestros trabajos, pero creo que es muy importante fortalecer la comunicación para saber cómo, leíamos allí en el chat también, cómo se están sintiendo ellos frente a estas nuevas dinámicas que están viviendo en su colegio, en las dinámicas con sus profesores y sus compañeros. Entonces, fortalecer la comunicación sería ese primer tip. En segundo, cómo desde casa nosotros estamos dando orientaciones frente al autocuidado que les permitan a nosotros como padres de familia y a nuestros hijos sentirse en espacios seguros. 3, pues mantener una comunicación constante y continua con la institución educativa. Considero que escuchábamos 2 testimonios muy interesantes del esfuerzo que están haciendo los rectores por propiciar estas condiciones óptimas para el regreso de los niños y de los jóvenes a las aulas de clase. Pero nosotros como padres de familia debemos pues continuar ese trabajo y ese trabajo mancomunado entre las 2 instituciones, familiar y escolar, para brindarle a nuestros hijos la mayor seguridad y la mayor protección. Y en cuarto lugar, considero que es muy importante no bajar la guardia en el sentido de saber que estamos todavía, como dicen las propagandas, el virus no se ha ido, pero saber que ya se están optando por las mejores estrategias para disminuir pues el riesgo de contagio, y esto pues obviamente nos va a permitir a nosotros cada vez sentirnos más seguros. Pero creo que con estos 4 tips de autocuidado, mantener el autocuidado, seguir regulando pues digamos como esa comunicación que nos permite informar y darle seguridad, y pues no tener el miedo, seguir fortaleciendo la seguridad en que poco a poco pues vamos a volver a esta cotidianidad que en algún momento perdimos. Muy bien, cotidianidad, no nueva normalidad. La profesora Aida insiste en no usar el término. Muy bien, está eso muy bien. Profesora Ana Dolores Vargas, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber hecho parte de la Cátedra de Familia. No, muchísimas gracias a
ustedes por invitarme y por supuesto muchas gracias a todas las familias que están conectadas el día de hoy. Por supuesto, esto que les hemos dado el día de hoy es con todo el amor y todo el cariño y esperamos que de una u otra manera pues puedan llevarlo también a cada uno de los momentos que ustedes viven. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, profesora Aida Casadiego, del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias por hacer parte de la Cátedra de Familia. Bueno, gracias Juan Camilo por la invitación, gracias Ana Dolores por haber compartido con nosotros este espacio y bueno, esperamos que hayamos solucionado algunas de sus inquietudes y que bueno, que pasen una feliz noche para todas las familias conectadas. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestra cátedra, que participaron en el chat a través de la plataforma en YouTube de Unisabana Medios. Muchísimas gracias en Bogotá, en Cali, en Medellín, en el Huila, en la costa caribe colombiana, en el Pacífico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al equipo de Unisabana Medios, Tatiana, Valderrama, Geraldine Chiquinquirá de Unisabana Medios, muchísimas gracias. A José David Pérez, gestor de comunicaciones del instituto. Llegamos hasta acá, es nuestra primera cátedra. Nos vemos en marzo, nos vemos en un mes, en una próxima cátedra de familia. Muchísimas gracias.